Miren, este es el primer problema. Bueno, vamos a ponerlo acá. Estamos en esta parte de los problemas resueltos. Este es el primer problema que les digo que ustedes van a revisar. No está difícil para comprenderlo. Lo revisan y si tienen alguna duda, pues ya me preguntan. Me voy a pasar al problema número 2. ¿Sí? ¿Por qué el problema número 2 en sí? Porque es uno de los problemas que les va a servir y vamos a empezar a asociar términos que ya explicamos en la teoría. Entonces, más que nada es por eso. Y dice así. Vamos a hacer un poquito más grande. Tenemos el siguiente enunciado. El enunciado prácticamente es todo esto. ¿Sí? Y nos dice, se llena un depósito con aceite cuya densidad, déjenme ver si voy a abrir otra vez esto para ir señalando, porque pienso yo que de esa manera me siguen mejor. Se llena un depósito con aceite cuya densidad es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Si el volumen del depósito es igual a 2 metros cúbicos, determine la cantidad de masa en el depósito. ¿Sí? Entonces, aunque nosotros ya tenemos aquí toda la solución, la interpretación, incluso el resultado más abajito, a ver. Más abajito, ya tenemos incluso el resultado. De esta manera realmente yo no manejo los problemas. Hay un formato a seguir. ¿Cuál es el formato que comúnmente manejo? Bueno, lo vamos a hacer, pues no a mi modo, pero sí cómo tendríamos que darle toda la estructura. Bueno, lo primero que tengo que hacer es empezar por sacar lo que nosotros vamos a llamar datos. ¿Sí? Todos los datos del problema, jóvenes, todos. Pero para sacarlo tenemos que ir en orden. Comúnmente un dato no necesariamente tiene que ser un dato numérico. Yo dato también lo considero aquella idea que a mí me sirve y que en su momento lo voy a interpretar para la solución del problema. Entonces, un dato no siempre va a ser un número. ¿Me explico? Incluso como dato va a ser lo que me está preguntando. Entonces, un dato que puede ser es un dato numérico, obviamente, lo primero que yo esperaría. Algún concepto, alguna idea que a mí me va a servir, o en su defecto, lo que me estén pidiendo. ¿Ok? Y siempre tengo que hacerlo en orden. Eso es muy importante. La mayoría de los problemas que a veces se complican es porque no somos ordenados. Entonces tenemos que ir en orden. Por ejemplo, dice, se llena un depósito con aceite. Aquí ya tenemos al menos una idea, o incluso dos ideas. ¿Cuál sería una de las ideas que podríamos considerar nada más de se llena un depósito con aceite? A ver, ¿qué dato podría sacar de ahí? De ese pequeño renglón. No he llegado ahí, Francisco. Que tenga un depósito, un recipiente, un tanque, algo que contiene un material. ¿Quién es ese material? El aceite. Entonces aquí el dato es que yo tengo un depósito de aceite. Ese sería el dato. Que tengo un depósito de aceite. Entonces como dato tengo un depósito. ¿Cómo le llaman aquí? Ajá, un depósito. A ver. Tengo un depósito de aceite.
Ese es un dato, no es numérico, es una idea. ¿Estamos de acuerdo? Ok, continuamos. Cuya densidad es 850 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sí, Francisco, ¿qué es eso? Así es, la densidad del aceite. Entonces, el otro dato es densidad del aceite. ¿Cuánto vale? Kilogramos sobre metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Seguimos. Si el volumen del depósito es volumen V es igual a 2 metros cúbicos, ¿qué datos tenemos ahí, jóvenes? El volumen del depósito. Mire, le voy a decir otro punto que deben de considerar. No le cambie el nombre. Si tú ya le llamaste depósito, así manéjenlo. Porque otro de los errores que comúnmente se cometen en la resolución de los problemas es que le van cambiando el nombre o conceptos. Si tú ya le llamaste depósito de aceite, llámalo depósito. Porque de esa manera tú vas asociando la información. Si al rato dices, no, pues yo le llamé tanque, pero ¿dónde está la información del tanque? No, es que lo mismo del depósito. Entonces, o es depósito o es tanque. Entonces, yo lo que les recomiendo de aquí en adelante es que conozcan las cosas de una sola forma. Entonces ahí decíamos que es el volumen de ¿qué? Del depósito. Como nomenclatura se dan cuenta que es una V mayúscula, entonces así también tienen que manejarlo. V, y yo le voy a poner depósito, porque yo ya voy a entender que V es volumen, y le pongo depósito pues para que lo asocie volumen del depósito. En el problema, el autor no le pone V depósito, pero nosotros podemos ponérselo porque de esa manera a mí me sirve más. Posiblemente el autor, pues él es bueno en esto, pero nosotros estamos aprendiendo. Entonces, entre más información le pongas a tus datos, para ti va a ser más fácil asociarlos más adelante. ¿Cuánto vale? 2 metros cúbicos. Las unidades son súper importantes. Ok, seguimos. Determine la cantidad de masa M en el depósito. A ver, ¿cómo lo ponemos aquí? Así es, lo podemos hacer de la siguiente manera. Le vamos a poner M, pero ¿M de quién? A ver. Determine la cantidad de masa M en el depósito. Del aceite, ¿va? Entonces, no es la masa del depósito. Lo que me están pidiendo es la masa contenida del depósito. ¿Quién está contenido en el depósito? El aceite. Entonces lo que me están pidiendo es la masa del aceite. Entonces le voy a llamar M, aceite. Y un signo de interrogación. Hasta ahí queda. Siguiente. Después de datos lo vamos a manejar, comúnmente yo lo manejo como, lo vamos a manejar como planteamiento. O lo vamos a manejar también como en el término de traducción. Y ahora la pregunta, ¿qué coloco aquí? Comúnmente, ¿qué pido? Aquí se pide ya sea un dibujo, se pide las fórmulas, se pide factor de conversión, o sea, toda esa información que a mí me va a servir ahora para hacer cálculos o operaciones. Pero uno de ellos también es hacer un diagrama, hacer un dibujo que a mí me ayude a asociar la información que estoy considerando. De hecho, el problema ya lo trae, ¿sí? El problema ya trae el dibujo, mira, aquí está. Entonces, pues lo que voy a hacer es tomarlo. ¿Para qué voy a dibujar algo que ya el problema ya lo traía? Pero comúnmente, si el problema no tiene alguna representación, algún dibujo,
dense a la tarea de hacerlo ustedes, porque de esa manera las ideas las van asociando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y nada más se pondrían las fórmulas. así es. Aquí lo único que faltaría entonces, a lo que le estoy platicando, es la fórmula. ¿Qué fórmula me va a servir? Bueno, posiblemente es nueva para ustedes, ya la habían visto, donde yo sé que densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo lo quiero interpretar asociándola con la información que me da el problema, quedaría de esta manera, miren. Densidad aceite, o sea, densidad del aceite es igual a ¿qué? A masa del aceite entre ¿qué? Volumen del aceite, ¿no? Así es como quedaría. Si se dan cuenta, yo estoy tomando una fórmula genérica que ya, por decir así, todo el mundo lo conoce, pero yo lo estoy haciendo un poquito más afín a la información que yo tengo, de una manera que yo asocie, o sea, más fácil de asociarlo, ¿sí o no? Fíjense, aquí estoy llamando densidad del aceite, aquí tengo densidad del aceite, aquí le llamo masa del aceite, aquí me están pidiendo masa del aceite, aquí me dice volumen del aceite. ¿Tengo volumen del aceite? Sí, tengo volumen del aceite, ¿en serio? No, a ver, ¿tengo volumen del aceite? ¿Sí o no? Tengo el volumen del depósito. No tengo volumen del aceite, pero ¿cuál sería ese criterio? ¿Sí sería este valor? Sí, ¿por qué? ese valor. Porque el depósito te va a llenar. ¿Qué pasa con la parte de los fluidos como el aceite, que son en estados líquidos? ¿Qué pasa? Adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces quiere decir que el volumen del tanque, el volumen, ya estoy diciendo tanque, ya me están contagiando. El volumen del depósito va a ser el mismo volumen del aceite. Entonces fíjense lo que va a suceder aquí. Yo puedo venir y decir lo siguiente, que el volumen del aceite va a ser igual al volumen del depósito. Fíjense cómo voy asociando toda esa información para que sea más claro. Bueno, por el momento sería todo, jóvenes.